tu fe. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Flor de Luz Batres. Y yo soy Natán de los Reyes. Somos los pastores del Centro Cristiano Pan de Vida. Y te damos la bienvenida a nuestra reunión online. Quédate con nosotros, recibe la palabra y recuerda, Dios está contigo. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Oh,
muerte fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, y Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, y Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, y Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. Él venció, libertad me entregó. Él venció, y Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó, Cristo resucitó. La 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 la. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar
le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de su amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Te invitamos a inscribirte a las escuelas de Pan de Vida Kids, en Campeones Kids con la directora Olga, en Servidores Kids con la directora Blanca y en Sembradores Kids con la directora Aida. Recuerda que un compromiso con Dios no tiene edad. Estas escuelas iniciarán de forma virtual. Pide más información. ¿Te gustaría participar en Vida FM y tienes el talento de hablar en público? Esta es tu gran oportunidad. Para mayor información, comunícate con Isaí González al siguiente número. Vida FM, vive tus sentidos. La cosa está seria, mi pana, tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana. Se apagó la pámpara, pero no la... Redimido en Tampico. Este 24 de septiembre 2020. Búscanos en Facebook como Redimido en Tampico Oficial. Y para adquirir tus entradas, comunícate a estos números. Vida Fest invita. Redimido en Tampico. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena. Liberando 60 barras en cuarentena. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo a la distancia.
Espero que estés bien y junto con tu familia o ahí donde te encuentres puedas recibir la palabra que el Señor tiene para ti en esta hora. Qué alegría poder disfrutar de este tiempo de alabanza y adoración al Señor, que aunque no estamos juntos en este momento en un mismo lugar, en un mismo recinto, estamos unidos en el Espíritu. Quiero aprovechar para anunciarte que nuestras autoridades han señalado que muy pronto habrá apertura para los recintos. Sin embargo, todo depende de cómo se desenvuelva esta contingencia. Esperamos que el semáforo se detenga y vaya para atrás y poder nosotros congregarnos, pero sí te animo a que estés al pendiente de los anuncios, de los avisos que estaremos dando, obviamente todo acorde a las indicaciones de nuestras autoridades, porque no podremos hacer nada que transgreda las indicaciones que las autoridades de nuestro gobierno están emitiendo. Así que te animo a que estés al pendiente, que estés al tanto, para que pronto podamos estar juntos nuevamente celebrando al Señor. Bien, vamos a la palabra del día de hoy. Te he estado compartiendo de un personaje llamado Eliseo, y hemos hablado de que Eliseo puede representar una generación que recibe una impartición espiritual, de manera que trae el cielo a la tierra, que manifiesta la voluntad del Señor. Veíamos cómo Elías dejó caer sobre Eliseo el manto, y esto lo usábamos como una ilustración de lo que Cristo hizo en la iglesia, porque cuando Él ascendió al cielo, la Escritura dice que días después el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y empezó un movimiento sobrenatural y extraordinario que marcó a toda esa generación y llenó del evangelio al mundo entero. Pero así como pasó con Eliseo y pasó con los apóstoles que leemos en la Escritura, también puede estar aconteciendo el día de hoy, en este tiempo, en esta generación. Y esa es nuestra oración. Y bien, en algunas características que hemos estado viendo en la vida del profeta Eliseo, hoy quiero hablarte de una que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, de los versículos 24 en adelante, donde la Escritura nos enseña de un sitio que ocurrió en la ciudad de Samaria. Un sitio es también referencia de un asedio, que significa que un ejército rodeó la ciudad. Y el objetivo de rodear una ciudad, el objetivo de poner sus ejércitos alrededor de una ciudad, era provocar que los que vivían en esa ciudad murieran de hambre o se entregaran cautivos al ejército que los estaba invadiendo. Y dice la Escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y como yo te explicaba, sitiar Samaria significa que rodeaban aquella ciudad, los ejércitos se posicionaban para que nadie entrara y para que nadie saliera. Esto significaba que nadie podía llevar alimentos a aquel lugar. Y esto significaba que los que estaban adentro no podían salir en búsqueda de alimentos o en búsqueda de provisiones. De manera que el pueblo que estaba en ese lugar iba a soportar el tiempo que duraran los alimentos. Iba a soportar el tiempo que tuvieran provisiones, porque después de eso o morían o se entregaban a los ejércitos que los estaban rodeando. Esta era una estrategia de guerra que se utilizó por mucho tiempo en los ejércitos que invadían a las diversas naciones que trataban de conquistar. Leyendo la historia, por ejemplo, vemos que aquí en México, cuando Hernán Cortés quiso conquistar Tenochtitlan, la ciudad donde estaban el imperio azteca, lo que hizo Hernán Cortés fue aliarse con otras tribus, otros clanes, otros ejércitos otros pueblos, que no estaban muy de acuerdo con el rey azteca, y a través de esa deslealtad de pueblos locales o de pueblos de este territorio fue que sitiaron la ciudad de Tenochtitlan, cortaron la afluencia de agua, de manera que los que estaban adentro se estaban muriendo, se debilitaron, hasta que finalmente Hernán Cortés, con un pequeño ejército, más conformado por aliados de este país, de este territorio, que por los que venían con él, logró poner en aprietos a la Tenochtitlan antigua y capturar a Cuauhtémoc, el emperador que estaba con los aztecas. Bien, algo así nos muestra la palabra que estaba ocurriendo
en el tiempo del profeta Eliseo. Y Eliseo vivía en Samaria y Eliseo estaba en ese lugar, pero esa ciudad ya estaba en aprietos. Esa ciudad ya estaba experimentando serias situaciones. Y esto me recuerda a otro ejemplo de sitio, porque cuando una ciudad es sitiada, acontecen una serie de sucesos que culminan derrocando al rey que está gobernando aquella ciudad, o a la autoridad o gobierno que está establecida en aquella ciudad. Y esto me recuerda lo que también viene en el segundo libro de Reyes, si no me equivoco es en el capítulo 25, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino también, pero vino a Jerusalén para sitiar Jerusalén. Y la escritura nos dice que estuvo cerca de 2 años, imagínate, cerca de 2 años, aquella ciudad sin provisiones, sin entrada de alimento, se estaban consumiendo los alimentos que estaban ahí adentro, se estaba debilitando el pueblo, y lo que empezó a acontecer, dice la escritura, que entonces se abrió una grieta en el muro, se agrietó el muro, se abrió el muro, se abrió una brecha en el muro, donde los valientes se escaparon. Los valientes del pueblo de Israel huyeron debido al sitio en que ellos se encontraban. Y sabes que esto puede ser una figura de lo que acontece en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Porque lo que el enemigo tratará de hacer es sitiar nuestra vida, de manera que se corte toda comunicación que llega a nuestra vida, toda comunicación con Dios, todo alimento espiritual, todo aquello por medio de lo cual Dios nos esté hablando. Y el enemigo lo que trata de hacer es que ese alimento espiritual no llegue a nuestra vida para que nosotros seamos debilitados. Y cuando somos debilitados, ocurre lo que pasó en el tiempo de Nabucodonosor invadiendo a Jerusalén, que los valientes se escapan. Y esto es cuando nuestra fuerza, nuestro deseo de seguir adelante, nuestra valentía de querer continuar y desarrollar una vida de fe, se acaba, se extingue, porque nuestras fuerzas se van. Dice la escritura que además de que se abrió una brecha en aquel lugar, el rey de Jerusalén fue apresado. Esto significa que caemos en esclavitud, que caemos en una condición donde las circunstancias nos llevan y ya no desarrollamos una vida de fe, sino que nos dejamos llevar por la marea, nos dejamos llevar por la corriente. En ese contexto la escritura nos dice que Nabucodonosor tomó a los hijos del rey y los degolló delante de los ojos del rey. Esto nos habla de que cuando una persona pierde toda comunicación con Dios, descuida su vida espiritual, deja de alimentarse espiritualmente, entonces ocurren esta serie de situaciones donde vemos a nuestra familia afectada, donde vemos nuestra familia siendo azotada por el enemigo, porque lo que él trata es de acabar con nuestra vida, con nuestro propósito, con nuestra familia, con todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. La escritura nos dice que además en ese sitio le sacaron los ojos al rey de Israel. Esto nos enseña que una persona en esas condiciones llega a perder la visión de la vida. Llega a perder el propósito en la vida, y la escritura nos enseña que fue llevado cautivo a Babilonia. Babilonia significa confusión. Y mira cómo se desencadena todo aquello por un sitio, por aquella situación que se presenta en nuestra vida, donde las provisiones espirituales dejan de llegar a nuestra vida, donde el alimento espiritual deja de llegar a nuestro corazón, donde nuestros altares ya no los podemos desarrollar porque hay tantas preocupaciones, tantos problemas, tantas situaciones que en lugar de provocar que busquemos al Señor, nos desenfocan de la vida espiritual, trayendo serias consecuencias. Este pasaje además enseña, segundo libro de Reyes, capítulo 25, que además se llevaron a todos los hombres de Israel y dejaron solamente a los pobres para que vendimiaran, para que trabajaran en las viñas, en los campos, dejaron únicamente a los pobres. Eso trae un sitio espiritual, nos lleva a pobreza espiritual, nos aleja del propósito y voluntad de Dios para nuestro Padre, nos quita cobertura, nos quita desarrollo, inhabilita nuestra fe y caemos en pobreza, alejados de la vida plena que Dios tiene para nosotros. Por si esto fuera poco, la palabra enseña que entonces Nabucodonosor envió a sus siervos
para que destruyeran el templo y destruyeran la casa del rey. Destruir el templo implicaba que iban a quitar las columnas de bronce, las fuentes de bronce, lo de oro, todo lo que estaba dentro lo iban a destruir, el bronce se lo iban a llevar y el oro también a Babilonia para ser empleado en los templos de sus dioses falsos. Fíjate cómo aquel templo esplendoroso, aquel templo majestuoso que en algún momento Salomón levantó, fue despojado de todo lo que tenía. Dentro del templo había los utensilios de oro, como eran el arca del pacto, como era el candelero de oro, la mesa que también estaba cubierta de oro. Todos esos elementos importantes que son una figura de lo que debe estar dentro de nosotros. Porque si ese templo o ese tabernáculo ilustra nuestra vida, quiere decir que dentro de nosotros debe haber una vida de fe, debe haber una vida de comunión con el Señor, debe haber una vida espiritual profunda. Dentro de nuestro ser debe estar la palabra del Señor, debe estar Cristo reinando en nuestros corazones, debe estar esa fe inconmovible que no nos aparte ni nos separe de la voluntad del Señor. Pero cuando alguien está bajo sitio, como vemos en este ejemplo, el enemigo viene y se roba todo. Se roba la visión, se roba nuestra libertad, se roba nuestra familia, se roban nuestros principios espirituales, esos fundamentos que nos sostienen en medio de toda tormenta. O sea que un sitio es grave. Y en ocasiones un creyente puede estar bajo sitio y no darse cuenta. Un creyente puede estar sitiado y no discernir que está bajo ataque, que se levantó una situación. Imagínate un sitio donde por los 4 puntos cardinales hay ejércitos acampando para que no puedas avanzar para ningún lado. La economía cerrada, las puertas de trabajo cerradas, la salud en problemas, otra situación en la casa. De pronto todo se empieza a levantar en contra nuestra, y si nosotros no comprendemos que en una situación así debemos profundizar en nuestra vida espiritual, terminamos perdiendo. Terminamos cediendo terreno frente al enemigo y terminamos perdiendo todo el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Este sitio, ilustrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, se enseña que ese sitio provocó una gran hambre en los habitantes de Samaria. Una gran hambre. Y era de esperarse, porque sin alimentos y todos consumiendo dentro de aquel lugar, tarde o temprano los alimentos empezaron a escasear. Y fíjate lo que ocurrió. El versículo 25 señala que hubo gran hambre en Samaria y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Comercializaban las cabezas de asno por 80 ciclos de plata, 80 monedas de plata, y el estiércol de paloma, que seguramente iban a emplear para alimentar a los asnos, estaba a la venta en 5 piezas de plata. Imagínate ese precio. Esos animales, ojo aquí, esos animales eran usados para la carga, para transportar alimentos y para transportar otros elementos que comercializaban. El punto es que estaban vendiendo los asnos bien caros y el alimento para los asnos bien caro, pero en ese momento no había movimiento de mercancías. La comercialización no se estaba desarrollando porque había un sitio que impedía que salieran los vendedores o que entraran los vendedores a aquel lugar. Esto me habla de que vino una gran inflación sobre aquel lugar. De modo que si un asno antes costaba, antes del sitio costaba 10 piezas de plata, ahora estaba costando 80 piezas de plata. Esto habla de una devaluación, habla de una inflación. Entonces, si los animales para transportar el alimento estaban sumamente caros, imagínate cómo estaba el alimento. ¿A cuánto deberían vender los alimentos? Tendrían que venderlos en un costo mayor, porque el sitio estaba trayendo una devaluación que estaba afectando la economía de ese pueblo
de esa nación. El punto es que esa presión extranjera, ellos no podrían comercializar. ¿Qué iba a ocurrir? Que terminarían comiéndose los asnos o comiéndose el alimento de los asnos. Habla de una situación difícil. Ese era el objetivo de los sirios, controlarlos mediante un bloqueo económico para hacerlos esclavos y dependientes de ellos. Un bloqueo económico para que ellos tuvieran dependencia de los sirios. Y sabes que la Escritura nos enseña principios claves para ser prosperados. La prosperidad proviene del Señor, pero la prosperidad no solamente tiene que ver con economía. La prosperidad significa bienestar, bienestar emocional, bienestar espiritual, bienestar familiar, y como consecuencia de eso viene lo demás. Jesús lo dijo en otras palabras más sencillas en Mateo 6:33, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas tan elementales como el alimento, la bebida y el vestido vendrán como añadidura. Eso viene como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo va a tratar de que tú no busques el reino de Dios y su justicia. Va a tratar de que nosotros no desarrollemos una vida espiritual, porque esa ausencia de Dios, tarde o temprano, se hará evidente con falta de economía en nuestra vida. Y debido a eso tendremos que trabajar, tendremos que tener nuestro tiempo, aunque todos tenemos que trabajar, por supuesto, pero una cosa es trabajar y otra cosa es desarrollarnos. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés trabajaba, pero estaba en cautividad, de manera que no podía salir al desierto para ofrecerle culto al Señor. Dios levantó a Moisés para ir ante Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me levante un altar en el desierto. Eran las palabras que Dios le dijo a Faraón por medio de Moisés. Pero Faraón no quería dejar ir al pueblo. Lo tenía cautivo, lo tenía esclavizado, trabajando duramente todo el día para producir ladrillo. Dios tenía para ellos una tierra llamada Canaán, donde también habría trabajo, pero ahí el trabajo no los esclavizaría, sino que era un asunto de desarrollarse en la plena voluntad que Dios tenía para ellos. El punto es similar. En el sitio de Samaria, como este pueblo no tenía una plena comunión con Dios, tarde o temprano vino un problema económico. Y ese problema económico lo estaba provocando Siria para llevarse finalmente cautivo a ese pueblo. Jesucristo lo dijo de esta forma, que ninguno puede servir a dos señores. Y lo pone en el contexto del dios Mamón, del ídolo Mamón, que tiene que ver con las riquezas, así se llamaba, el dios Mamón, el ídolo Mamón, que es aquel que levantaban para venerar las riquezas. Y Jesús dijo que nadie puede tener dos señores. O servimos a Mamón y las riquezas, o servimos al Señor. Si preferimos por Mamón y las riquezas, entonces nuestro tiempo no estará tan libre como para ir a servir al Señor. Nuestra agenda no la tendremos en nuestras propias manos para poder tener el tiempo de adorar al Señor, de servirle, de participar en su visión. Pero si servimos al Señor, si seguimos sus principios, si establecemos su palabra como norma de nuestra vida, como la ley que rige nuestra vida, entonces no solamente seremos prosperados, sino que también tendremos tiempo para servir al Señor. Y ese es el deseo de Dios para sus hijos. Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así lo dice la palabra. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tengamos esa vida equilibrada, donde lo busquemos a Él, busquemos su reino y su justicia, para que entonces seamos prosperados en todas las cosas. Cuando nosotros no procuramos la vida espiritual, entonces viene ese sitio espiritual, viene ese bloqueo que provoca conflictos en las finanzas, en la economía, donde el objetivo del enemigo es capturar nuestro tiempo, llenar nuestra agenda, de modo que no nos quede tiempo
para buscar al Señor. Y algo que pasó en el tiempo de Moisés es que cuando vino la buena nueva por parte de Moisés y el pueblo empezó a tomar aquella palabra, dice la Escritura que Faraón todavía les puso más cargas de trabajo. Faraón arreció el asunto contra Israel para que no tuvieran tiempo de pensar en la libertad. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor que no importa cuán grandes muros haya levantado el enemigo alrededor tuyo para sitiarte, no importa en qué tan profunda trampa él te haya metido, no importa qué tan grande sea tu deuda en este momento, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, él no solamente se manifestará en ti para salvación, sino que te mostrará la senda de la vida, te sacará de ese pozo, derribará esos muros, pagarás tus deudas, saldrás de ese problema financiero y tendrás libertad para servir al Señor, para disfrutar tu familia y para muchas cosas más en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, por favor anota ahí, amén, amén y amén. Lo creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. De manera que Canaán y Egipto son lugares distintos que nos pueden mostrar diferentes realidades. Podemos estar de esclavos en Egipto sitiados. Y ese sitio es un asunto donde no podemos salir de deudas, donde no encontramos trabajo, donde tenemos un problema financiero que afecta nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra comunión con Dios. No tenemos tiempo para servir. Otra cosa es estar en Canaán, donde nos desarrollamos, donde plantamos la semilla, donde sí hay mucho trabajo, pero el objetivo es desarrollo, el objetivo es plenitud, pero además tenemos vida plena en el Espíritu, porque tenemos tiempo para servir al Señor, para profundizar en el conocimiento del Señor, para gozar de la compañía del Señor. Una cosa es estar en el Edén y otra cosa es haber sido echados del Edén. Estando en el Edén, Adán y Eva eran prosperados con el respaldo del Señor, la semilla que plantaban producía el 100 por 1, pero cuando fueron echados del Edén, la realidad fue otra. Dice la Escritura que entonces la tierra produciría espinos y cardos. Era necesario trabajar en ambos lugares, pero la diferencia de uno y otro es que mientras que en uno había desarrollo, en el otro había dificultad. Del trabajo salían espinos, salían cardos, que eran símbolos de la maldición que cayó sobre la tierra. Nosotros debemos identificar si estamos bajo sitio. Y una evidencia o una muestra que podemos encontrar si estamos bajo sitio es en el asunto, en el ámbito de la economía. Y es verdad que en estos tiempos hay una situación mundial, es verdad que en estos tiempos hay una contingencia mundial que puede estar afectando a naciones enteras. Pero por encima de esta realidad hay una realidad eterna y que la Escritura dice que nada falta a los que en Él confían. Aunque los reyes de la tierra se hayan levantado para sitiar a las naciones, para traer una recesión económica, para afectar la economía de la mediana y pequeña empresa, estamos seguros que los que confían en el Señor no dependen de la economía de este mundo, sino que ellos dependen de la economía del cielo. Y el cielo siempre sostendrá a todos aquellos que confían plenamente en el Señor. Yo no sé tú, pero es importante que en estos tiempos confiemos plenamente en el Señor. Salgamos a buscar trabajo, salgamos a desarrollar nuestra empresa, salgamos a movilizarnos en los que tengamos que movilizarnos, pero entendamos que en todo tiempo la mano del Señor está en aquellos que confían plenamente en Él. ¿Sabes que en ese contexto de Samaria sitiada, donde vendían la cabeza de los asnos en una cantidad de 80 piezas de plata, y vendían el estiércol de paloma en 5 piezas de plata? Pero déjame mencionarte algo importante de la paloma. Porque la paloma en la Escritura es mostrada como símbolo del Espíritu Santo. Como símbolo, cuando Jesús fue bautizado, dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, pero es mostrado en la Escritura como una paloma. Pero en el contexto de Samaria, los samaritanos que formaban parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de Dios, ellos la paloma no la llevaban, sino que comercializaban el estiércol de paloma. Y si me permites usar esta frase,
era como que ellos participaban de una teología muerta, de un desecho de teología. Un desecho de teología en el sentido de que tenían mucha doctrina, pero poca revelación de Dios. Tenían mucho conocimiento de textos bíblicos, mucho conocimiento de la historia, pero pocas manifestaciones del Dios de la historia. Y sabes que miles de años después, en nuestra época, pudiera estar pasándonos lo mismo. Tener conocimiento de las Escrituras, saber que Dios existe, incluso estarle sirviendo, pero sobre la base de una teología muerta, de una teología que no cree en milagros, de una teología que no cree en asuntos sobrenaturales, de una teología que no cree en la fe y en el poder de Dios. En momentos como estos, son momentos donde la iglesia del Señor tiene que creer y dar testimonio del Dios en que creemos, del Dios vivo, el Dios que trasciende por generaciones y se manifiesta en la vida de todos aquellos que le creen de corazón. En este tiempo que había mucha hambre, en Samaria había un hombre llamado Eliseo, que como veremos el día de hoy, trajo una manifestación del poder del Dios vivo. Pero así como Eliseo lo hizo en el pasado, estoy seguro que hoy hay hombres y mujeres que también tienen una fe extraordinaria en el Dios vivo, en el Dios que está en la Escritura y que se manifiesta en tiempos como este. Es tiempo de creer, es tiempo de actuar, es tiempo de movernos en fe, es tiempo de salir de la barca y caminar sobre las aguas, es tiempo de ver cómo el Dios que proveyó en el pasado al pueblo de Israel, aún en el desierto, dándoles alimento, dándoles carne y dándoles agua donde no había, de igual forma hoy se mueve a favor de todos aquellos que confiamos plenamente en Él. Amén, amén y amén. Por favor, escribe allí en el muro, escribe allí en las anotaciones y pon: yo creo en un Dios sobrenatural, yo creo en un Dios todopoderoso, mi confianza está en el Dios eterno que nunca me abandonará. Amén. ¿Sabes que en ese contexto la palabra nos muestra que entonces ni el rey podía hacer algo por el sitio que estaban teniendo en ese momento? La palabra nos enseña que el rey salió y pasó cerca del muro, y por ahí una mujer le dijo: rey, sálvanos, rey, sálvanos. Y entonces el rey le contestó a la mujer, le dijo: ¿de dónde te salvo? ¿Del alfolí o del lagar? El alfolí era la bodega donde se guardaban los alimentos. Y el rey le contesta como sarcásticamente: ¿de dónde quieres que te salve? ¿Del alfolí o del lagar? Y este rey que gobernaba en aquella ciudad puede ilustrar nuestra vida. Y esa ciudad puede ilustrar nuestro contexto. Y hay ocasiones en que no hayamos qué hacer frente a una situación. Pero aquí vienen dos aspectos en el lagar y en el alfolí, dos aspectos que la Escritura nos muestra, que Dios nos muestra por medio de su palabra. Por ejemplo, el alfolí habla del alimento que hay en la casa del Señor. El alfolí es mostrado en Malaquías capítulo 3, pero como te repito, es una bodega que se levantaba para guardar o almacenar los alimentos. Y la Escritura habla del alfolí de Dios. Habla del alfolí para que haya alimento en su casa. Si nosotros necesitamos alimento espiritual, es bien importante que en nuestra casa espiritual haya alimento. Y el lagar, porque el rey respondió: del alfolí o del lagar te he de salvar, porque no sé de dónde quieres que te ayude. El lagar representa, el lagar es el lugar donde se pisoteaban las uvas, se llevaba el producto de la vid, se aplanaba y se sacaba el producto de la uva, que es el vino. Pero el vino puede representar la unción del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios en la persona. Pero aquí vemos a un rey que dice: ¿de dónde quieres que te salve? ¿Del alfolí o del lagar? Que interpretándolo de acuerdo a lo que estamos viendo, de lo que significa el alfolí y el lagar, es como cuando una persona llega a decir: ni Dios me puede ayudar. Como cuando alguien dice: ¿de qué sirve que vaya a la casa del Señor si esa palabra no me va a llenar?
si el problema que estoy viviendo nadie lo puede solucionar. Y es cuando dejamos de asistir a la congregación, y es cuando dejamos de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque el afán de este siglo nos tiene tan abrumados que vuelve infructuosa la palabra. La Escritura enseña en Mateo capítulo 13, cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, que el tercer lugar donde cayó la semilla era el lugar entre espinos. Y dice que los espinos crecieron y ahogaron aquella planta, de manera que volvieron infructuosa la palabra. Y es semejante a la persona, dijo Jesús en la interpretación de esa parábola, que es semejante a la persona que recibe la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas la vuelve infructuosa. Y este rey pudiera representar a una persona que dice que ya no encuentra en Dios la respuesta, que la palabra de Dios le parece irrelevante, que el poder del Espíritu Santo ya no le atrae porque el problema que tiene piensa que nadie se lo puede resolver. En ese contexto, el rey, al leer la palabra, menciona que eso era culpa de Eliseo, porque en ese contexto de hambre, donde la mujer, como ahorita vamos a ver lo que le dijo la mujer, en ese contexto de hambre, el rey dijo, esto es culpa de Eliseo. Y todavía se atrevió a decir, vive Jehová, que Dios de Israel, que su cabeza no quedará sobre él en este día. Estaba tan enojado con el profeta Eliseo, es más, le echaba la culpa a Eliseo, le echaba la culpa a Dios de lo que estaban viviendo. Y esto es lo que a veces el enemigo quiere provocar en un sitio. En un sitio espiritual, él va a tratar de que tú ya no te alimentes. Él va a poner pensamientos en ti para que la palabra parezca irrelevante, para que la palabra ya no tenga sentido. Y en ese punto, la palabra de Dios, que es poderosa, se vuelve infructuosa en nuestra vida por tantos problemas que tenemos en nuestra mente, por tantas situaciones que se vuelven en nuestros pensamientos, donde el enemigo ya cautivó nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos saca de la cobertura de Dios, como lo hizo con el pueblo de Israel en el tiempo de Jerusalén. Y es algo en lo que nosotros debemos tener cuidado. Es algo en lo que nosotros debemos examinar con atención. Nada podrá suplir lo que solo la palabra de Dios nos puede proporcionar. Un psicólogo te puede dar terapias, un médico te puede dar tratamiento médico, un motivador te puede dar aliento para que sigas corriendo, pero el único que puede poner fe en nuestros corazones para romper con todo sitio, para avanzar hacia nuestro Canaán y desarrollarnos en la vida plena, es el Señor por medio de su palabra. No permitas que nada tape tus oídos, no permitas que en tu mente se levanten argumentos contra Dios y contra su palabra. Aliméntate de la palabra del Señor, nútrete, profundiza en tu vida espiritual para que puedas vencer todo sitio de Samaria. En ese contexto, vemos una situación terrible, una situación donde los valores de familia se empiezan a perder. Porque en ese contexto, cuando la mujer se acercó con el rey para pedirle ayuda, el rey le dijo, bueno, ¿qué quieres, mujer? ¿En qué quieres que te ayude? Y la mujer le dijo, mira, mi rey, pues es que anoche mi compañera y yo teníamos hambre y llegamos a un acuerdo. Y anoche nos comimos a mi hijo y quedamos de que ahora nos íbamos a comer a su hijo, pero ahora ya dice que siempre no. Ya que nos comimos a mi hijo, ya no quiere que nos comamos a su hijo. Cuando el rey escuchó esto, se rasgó los vestidos y dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente se esté comiendo a sus propios hijos? Era una situación lamentable. Ese sitio estaba llevando a la gente a perder los valores familiares, a descuidar a sus hijos al grado, a menospreciarlos al grado de comérselos. Y déjame decirte algo, déjame darte una aplicación actual, porque en la actualidad lo que estamos viviendo puede dar una evidencia de la ausencia de Dios en las sociedades. Por ejemplo, se están promoviendo una agenda mundial en contra de los bebés que están en el vientre, una agenda mundial a favor del aborto, una agenda mundial donde padres de familia, donde mujeres dicen no querer el bebé que está en el vientre porque choca con sus proyectos de vida, con sus agendas personales, y empiezan a menospreciar esa vida tan preciada que es puesta en el vientre por Dios y la desechan desvalorando la vida que Dios da.
Y eso que vemos en el mundo nos da un reflejo de cómo Satanás ha sitiado al mundo entero, llevándolos a esta pérdida de valores en la familia, a esta pérdida de valores del sentido de la vida. Ahí se estaban comiendo a los niños, pero cuando el enemigo pone el sitio sobre una persona, es capaz de llevarla al suicidio, es capaz de llevarla por la puerta falsa para que la persona determine cortarse la vida. Por eso uno debe entender la importancia de profundizar en su vida espiritual para no perderse. En ese contexto que te estoy hablando, mientras había hambre, mientras había sitio, allí había un hombre llamado Eliseo. Pero fue hasta que el asunto ya estaba en su máximo apogeo que el rey dijo, pues vayan a buscar a Eliseo. Fue como el último recurso, fue como la última opción. Y la escritura dice que mandaron a un criado, a un funcionario con Eliseo, y cuando llegaron con Eliseo, ¿qué crees que hizo Eliseo? Eliseo ni siquiera oró. No oró, pero dio una palabra, porque entendía que no era tiempo de orar, era un tiempo para dar una palabra. ¿Sabes que lo bueno de sitios como estos, lo bueno de situaciones como las que estamos viviendo, es que cuando nuestro corazón es quebrantado, cuando nuestro corazón se humilla delante del Señor, entonces el Señor rápido puede cumplir su propósito en nuestra vida. Lo que en otro tiempo pudiera costarnos unos meses o años estar orando por alguien y la persona no entiende y no quiere buscar al Señor, en situaciones de quebrantamiento, en situaciones difíciles, el corazón se vuelve tan sensible que ya no es necesaria una oración, sino con una palabra de parte del Señor, porque ha llegado el punto. Porque cuando uno se quebranta, cuando uno se humilla delante del Señor, entonces Dios nos escucha. Dice la palabra que Dios habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. A veces el tiempo de bonanza nos lleva a ser independientes de Dios. A veces el tiempo de bonanza nos lleva a apartarnos y alejarnos de los caminos del Señor. Pero cuando somos sacudidos, cuando viene un quebrantamiento, entonces es tiempo de que el Señor actúa. Y mira la palabra que el Señor les dio por medio de Eliseo. Dijo entonces Eliseo, oigan palabra del Señor. Así dice el Señor, mañana a estas horas valdrá una medida de flor de harina, un ciclo, y 2 medidas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Yo buscaba la interpretación de esas medidas de flor de harina y eran aproximadamente 7 litros de flor de harina. Y antes costaba, un asno costaba 80 ciclos de plata, 80 monedas de plata, pero de un día para otro, 7 litros de harina, o 7 kilos de harina, iban a costar una moneda de plata. Y 15 kilos de cebada iban a costar también una medida de plata. Era algo ilógico, era algo fuera de la razón, porque en ese momento estaban caros los asnos, no había alimento, no había nada, y la palabra que Eliseo estaba dando era un asunto absurdo. Era un asunto lejos de la realidad. Es como si yo te dijera que el día de mañana o el próximo mes la gasolina va a estar a 3 pesos o a 4 pesos. Y cuando uno ve el ámbito mundial, cómo está la guerra por el petróleo y tantos intereses mundiales que hay en torno al petróleo, parece algo absurdo y algo ilógico. Pero cuando Dios da una palabra, no importa cómo esté el panorama mundial, no importa cómo esté la bolsa de valores del mundo, no importa cómo esté el precio del dólar, cuando Dios dice algo, algo ocurre, algo sucede, porque no lo está diciendo un gobernante, lo está diciendo el dueño de la tierra y el dueño del universo. Y creo que esta palabra puede tener vigencia el día de hoy. Tal vez en este momento estás en crisis, pero hoy te digo, ten ánimo, ten fe, porque pronto viene la respuesta de Dios a tu vida. Ten ánimo y ten fe, porque pronto se abrirá la puerta que ha estado cerrada. Ten fe porque Dios no te va a dejar. Ten fe porque Dios está contigo. Esto trae a mi memoria la palabra que el Señor le dio a Moisés en el tiempo que iban por el desierto. Tenían hambre, no había nada en el camino y empezaron a quejarse. Pero Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que mañana van a tener pan. Dile a mi pueblo que mañana va a llover pan del cielo. Y Moisés se puso de pie y dio la palabra. Y así fue efectivamente. Al siguiente
siguiente día, en la mañana, todos tenían alimento. Era un pueblo de más de 1 millón de personas, pero Dios no está limitado ni su poder para alimentar a toda una nación. Y así como alimentó a aquel 1 millón de personas en el desierto, Él tiene el poder para hoy abrir las ventanas de los cielos y enviar bendición sobre tu vida de una manera sobreabundante. Por eso es importante que entiendas la necesidad, de alimentarnos espiritualmente. Es importante porque el alimento de la palabra de Dios nutre nuestra fe, nutre nuestro espíritu, de manera que donde hay crisis en el mundo, nosotros vemos oportunidad. Donde hay calamidad, nosotros vemos gloria. Donde hay muerte, nosotros vemos vida. Donde hay escasez, nosotros vemos provisión, porque nuestra dependencia no está de este mundo, sino que nuestra dependencia está en el Señor eterno. Y creo que esta palabra que el Señor soltó por medio de Eliseo puede ser soltada el día de hoy. Yo no sé cómo te encuentres en este momento. Tal vez estás bajo sitio, tal vez perdiste tu trabajo, tal vez tu empresa está en números rojos, tal vez tienes problemas familiares en este momento. Yo no sé cómo estés viviendo en este momento, pero de lo que sí estoy seguro es que si tú buscas al Señor, ahí donde te encuentras, Dios te puede responder. Dios puede cambiar tus circunstancias. El imperio más fuerte del mundo en el tiempo de Eliseo había sitiado aquel pequeño pueblo. No sabemos qué intereses se están moviendo en el mundo. Eso no nos debe mover. Lo que nos debe mover es qué Dios va a hacer en este tiempo en nuestra vida. Y aunque el mundo esté en crisis, sobre ti puede alumbrar la luz del Señor. Sobre ti puede resplandecer el sol de justicia. Sobre ti pueden estar los cielos abiertos. Y esos cielos abiertos que sostuvieron al pueblo de Israel son los mismos cielos abiertos que se abren sobre ti. Esos mismos cielos abiertos que se abrieron sobre Jesús, si Jesús está en tu vida, esos cielos se pueden abrir sobre ti en este momento en el nombre de Jesús. Yo quiero animarte a que anotes ahí, que escribas en los comentarios, anotes en los comentarios cuál es tu necesidad en este momento. Y vamos a presentarla delante del Señor. Vamos a poner estas peticiones delante del Señor. Es verdad que hay un sitio mundial. Hay un asunto que se ha levantado en contra de la economía de todos los habitantes de la tierra. Pero tú y yo tenemos ciudadanía en el reino de los cielos. Tú y yo tenemos nuestra dependencia en el reino de los cielos. Tú y yo tenemos a alguien que intercede por nosotros a la diestra del Padre, y es Jesucristo nuestro Señor. Pero en primer lugar, tú tienes que asegurarte si Jesús es tu Señor. En primer lugar, tú tienes que examinar tu vida espiritual. Tal vez solamente tienes una creencia, tal vez solamente tienes una religión, tal vez solamente practicas una doctrina que te han enseñado, pero quizás Jesús todavía no es real en tu vida. Quizás Jesús todavía no te ha dado testimonio de su presencia en tu vida por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero que examines tu vida espiritual. ¿Sobre qué estás parado? Jesús asegura que el que escucha sus palabras y las lleva a la práctica es semejante a una persona que pone su casa, pone su vida sobre la roca. Que aunque vengan fuertes ríos, que aunque vengan fuertes tormentas, aunque se levante un sitio en tu contra, no vas a tropezar y no vas a caer porque estás sobre roca firme. Pero si sientes que en este momento la vida se te está cayendo, si sientes que en este momento todo se te está desboronando, si sientes que en este momento que tu familia está perdiéndose, se está desintegrando, es un momento para reflexionar cómo está nuestra vida espiritual. Y yo quiero invitarte, antes de orar por toda petición, quiero invitarte a que abras tu corazón y recibas a Jesús. A que abras tu corazón y permitas que Jesús entre a tu vida. Faraón no quiso ablandar su corazón después de tantas señales. Tenía un corazón duro. Finalmente murió en el Jordán. En el Mar Rojo, perdón. No permitamos que la dureza del corazón nos impida ser salvos. Hay situaciones en el mundo. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? El primer camino es asegurarnos de que Jesús está en nuestro corazón. Por eso quiero pedirte que ahí donde estás, repitas esta oración conmigo. Que cierres tus ojos. Si vas manejando, no cierres tus ojos, por favor. Pero si estás en tu casa, si estás en algún lugar tranquilo, si estás detenido en algún punto, cierra tus ojos ahí en donde estás. Y por favor, repite estas palabras.
Señor Jesús, en este momento yo reconozco mi necesidad espiritual y yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he seguido una tradición o una religión o que solamente creo en ti por costumbre. Pero hoy abro las puertas de mi corazón, reconociendo que te necesito. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados y que me llenes de tu Espíritu Santo. Te pido que me dirijas de tu mano en esta nueva vida que comienzo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora quiero pedirte que cierres tus ojos. Y mientras adoramos al Señor y mientras entonamos esta adoración, ahí donde te encuentras, dispongas tu corazón para que el Señor te llene de su presencia. Dispongas tu corazón para que el Señor te llene de su Espíritu Santo. Para que los cielos se abran sobre ti. Para que la presencia del Espíritu Santo venga a tu vida, te llene. Que tu copa esté rebosando. Que tu copa esté llena de su presencia. Que en este momento el Espíritu de Dios venga sobre ti. Que en este momento el Espíritu de Dios venga y te abrace. Que en este momento el Espíritu Santo venga y te llene de su presencia, te llene de su paz. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ven y llénanos de tu presencia. Padre, nosotros creemos que tu palabra y tu presencia son importantes. Hemos recibido tu alimento. Ahora queremos beber de tu vino. Ahora queremos beber de tu presencia. Ahora queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Que los cielos se abran sobre ti. Que la presencia de Dios te inunde. Que la presencia de Dios te llene. Que la presencia de Dios te abrace. Que la atmósfera en tu casa empiece a cambiar ahora en el nombre de Jesús. Que la atmósfera en tu casa empiece a cambiar. Que la tristeza se vaya. Que la angustia desaparezca. Que la depresión se vaya. Que las tinieblas se disipen en el poderoso nombre de Jesús. Que el Señor inunde tu casa. Que el Señor brille sobre ti. Que el sol de justicia se levante esplendoroso sobre tu casa. Has estado sitiado. Has estado bloqueado. Has estado detenido. Se te han cerrado las puertas en el trabajo. Se te han cerrado las puertas en la economía. Pero hoy tú puedes estar recibiendo una palabra de parte del Señor. Una palabra que te dice que mañana lunes las puertas se te van a abrir. Que mañana lunes las cosas empezarán a cambiar. Que mañana lunes abrirá una puerta que había estado cerrada. Confieso sobre ti esta palabra que está en Apocalipsis, donde dice que Jesús tiene la llave de David, que abre puertas que nadie puede cerrar. Que el Señor te abra esa puerta si tú lo estás creyendo. Que el Señor te abra esa puerta si tú recibes esta palabra. Que el Señor te abra esa puerta si tú crees que Él lo puede hacer en el nombre de Jesús. La palabra que soltó Eliseo era una palabra absurda en su tiempo. Era una palabra ilógica, fuera de toda razón. Pero lo que Dios hace escapa de toda nuestra razón. Escapa de toda lógica. Las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas. Por eso hoy oro para que se derribe todo argumento que esté en tu mente. Ese bloqueo que te impide creer. Ese bloqueo que te impide aceptar esta palabra. Que sea derribado en el nombre de Jesús. Y que recibas en tu espíritu esta impartición. Esta capacidad de creer. Que en el nombre de Jesús esa puerta se va a abrir. Hoy me pongo de acuerdo contigo. Vamos a ponernos de acuerdo. Ahí mientras tú adoras al Señor, dile al Señor, hoy me pongo de acuerdo con mi pastor. Hoy soy uno con mi pastor para creer que esta palabra se va a cumplir. Mañana lunes voy a recibir buenas noticias. Mañana lunes las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Yo creo que mañana lunes hay una noticia que me va a asombrar y me va a sorprender. No tendré temor de malas noticias porque yo estoy esperando noticias buenas de mi Padre Celestial. Vamos, es día de buenas nuevas. Es día de buenas noticias y estamos creyendo que el Señor va a cambiar tus circunstancias. Que en el nombre de Jesús, ese diagnóstico médico que te decía que ibas a morir de esa enfermedad,
ese diagnóstico médico que te dice que ibas a quedar permanentemente con esa enfermedad, hoy se cancela en el nombre de Jesús. Hoy se derriba ese argumento en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque la palabra de Dios trae sanidad, la palabra de Dios trae restauración, la palabra de Dios trae sanidad a tu vida en el nombre de Jesús. Confieso el salmo que dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy soltamos esa palabra en el nombre de Jesús. El Señor trae sanidad y el Señor te libra de toda ruina. Las noticias que vas a recibir son buenas. Las noticias que vas a recibir son agradables. Si tú lo crees, recíbelo en el nombre de Jesús. Confieso esta palabra que Eliseo soltó. Aunque fue hace mucho tiempo y fue otro contexto, el principio es el mismo. La fe en Dios puede cambiar circunstancias. La fe en Dios puede derribar muros. La fe en Dios puede quitar bloqueos. La fe en Dios trae sanidad, trae restauración, trae cambio de ambiente, trae cambio en las familias. Y hoy confieso la bendición de Dios sobre tu familia. Hoy confesamos que esa bendición está sobre tu casa. Hoy confesamos que esos muros que los tenían oprimidos, divididos, son derribados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Y que el Señor cumpla su palabra en tu vida. Vamos, adora al Señor ahí donde te encuentras. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Muévete en nuestras casas. Muévete en nuestros hogares, muévete en nuestras familias. Abre los cielos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, tú sigue adorando al Señor. Permite que el Espíritu Santo siga ministrando ahí en tu casa. Haz de tu casa un altar al Señor. Haz de tu casa una habitación para el Señor. Vamos, aquí viene Isaí junto con el Ministerio de Alabanza, adorando al Señor. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. 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 Por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad, quiero amarte hasta que tú vengas. Por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad, quiero amarte hasta que tú vengas. Por toda la eternidad, por toda la eternidad.
Esperamos que la palabra que recibiste el día de hoy haya sido de bendición a tu vida y sobre todo esperamos que la presencia del Señor se haya movido poderosamente en tu vida y en tu casa, llenándote de paz. Antes de despedirme, quiero invitarte a que veas en unos minutos más Vida Kids, un programa diseñado especialmente para nuestros niños. Y por la noche a las 7, no se te olvide conectarte con los jóvenes radicales. La página Radicales en Facebook. Los muchachos están teniendo una palabra que está llenando nuestros corazones, está llenando nuestra vida. Así que te animo a que veas el programa en vivo a las 7 en la página Radicales. Bien, esto ha sido todo por hoy. Que el Señor te bendiga y recuerda, Dios está contigo.